El tema que vamos a hablar es por qué sí importa tu actitud. ¿Por qué sí importa tu actitud? Saben, si pudiéramos comparar la vida del creyente con un cuerpo humano, podemos decir que el esqueleto vienen a ser las convicciones cristianas, nuestras convicciones, lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de la salvación, lo que creemos acerca de la palabra de Dios, o sea, nuestras convicciones doctrinales. La convicción doctrinal, nuestras creencias, vienen a ser el esqueleto del cuerpo humano si es que la vida cristiana la comparamos con un cuerpo humano. Sin esqueleto somos una bola de carne sin ningún tipo de firmeza ni estructura. No podemos vivir. Entonces, las creencias, las convicciones cristianas es el esqueleto del cuerpo humano. Ahora, si las convicciones cristianas son el esqueleto, las actitudes cristianas son los sistemas internos del cuerpo humano. Los huesos del cuerpo son nuestras convicciones cristianas, pero el sistema nervioso, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todos los sistemas internos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, bueno, lo podemos comparar con las actitudes, con nuestras actitudes. Así de importante son nuestras actitudes en la vida cristiana. Podemos tener grandes convicciones doctrinales, firmes convicciones doctrinales, podemos estar eh, bien firmes en lo que nosotros llamamos doctrina sana o sana doctrina, como quieran llamarle, es lo mismo, pero de nada sirve creer, tener las convicciones correctas, creer la sana doctrina, creer que la Biblia es la palabra de Dios, creer que Dios existe, si no vivimos de acuerdo a lo que creemos. En otras palabras, si nuestras actitudes no son cristianas. Y hoy vamos a hablar justamente de las actitudes, de tu actitud, de mi actitud, porque quizás no estés fallando en tu vida con respecto a lo que crees y a tus convicciones, sino que estés fallando en tu vida o tu vida cristiana no esté resultando como debería resultar, no porque estás creyendo algo que es equivocado, sino porque tus actitudes son equivocadas. La actitud sí importa, sí importa. La actitud determina muchas veces que nos vaya bien o que nos vaya mal. Determina el buen resultado, determina el fracaso en nuestras vidas. Determina el que podamos recibir de parte de Dios lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas o que podamos perder la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas por nuestra actitud. Incluso uno puede hacer cosas correctas porque cree que son correctas, uno cree que está bien ayudar al prójimo, uno cree que está bien orar por otros, uno cree que está bien predicarle a otros, servir a otros, hacerle algún bien a alguien. Pero si nuestra actitud no es la correcta, no sirve de nada lo que hagamos, aunque lo que hagamos sea bueno. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dijo, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado en favor de los pobres y no tengo amor, no sirve para nada. Así que no te suicides porque no te sirve. Y puedo tener toda la fe del mundo, pero si no tengo amor, no te sirve para nada esa fe. Puedo mover las montañas con esa fe. Puedo profetizar y hablar la palabra de Dios. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces es clave esto que entendamos la necesidad de que edifiquemos en nuestras vidas actitudes cristianas, actitudes espirituales, y que vivamos con actitudes correctas. Aún podemos equivocarnos y podemos fallar, pero la actitud es lo que importa. En definitiva, Dios nos va a juzgar por las intenciones de nuestro corazón. ¿Mm? Dios no está, no tiene una libreta contando todas nuestras metidas de pata.
porque muchas de nuestras metidas de pata, supongo, y creo que es así, porque es lo que pasa en mi vida, a veces no son con buenas intenciones, o sea, uno se equivoca y a veces se equivoca sinceramente, con buenas intenciones, y eso también nos ayuda a aprender de nuestros errores, pero eso ocurre cuando la actitud es correcta. Ahora, si podemos definir esto, que es la actitud, bueno, la actitud es nuestra respuesta emocional, mental, a las circunstancias de la vida. Es cómo respondemos, ya sea de manera favorable o desfavorable, positiva o negativa, hacia a una persona, a una cosa, a un objeto o a algún evento o circunstancia de nuestras vidas. Es una disposición de nuestro ánimo que se manifiesta de alguna manera. ¿Mm? En el Salmo 118, versículo 24, hay un lindo ejemplo ahí de cómo, de cómo funciona la actitud en nuestras vidas. Por ejemplo, dice el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Si dividimos este versículo en dos partes, podemos decir que en la segunda parte refleja la actitud del salmista. El salmista dice, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Él tiene una actitud de gozarse y alegrarse en el día que hizo el Señor. Pero es interesante notar que la primera parte del versículo dice, este es el día que hizo Dios. Pero no dice que es un día bueno, o es un día donde me está yendo todo bien. No dice tampoco que es malo. Está reconociendo una realidad. ¿Y la realidad que está reconociendo cuál es? Bueno, está reconociendo la realidad de que Dios le ha dado un día más de vida. Y este día que me estoy levantando a la mañana y este día que voy a comenzar a vivir, este día lo hizo Dios. No lo hice yo. Y este día va a traer cosas a mi vida y va a traer alegrías, bendiciones y van a venir también pruebas, luchas y dificultades, quizás también algún sufrimiento. Pero es el día que hizo Dios y eso no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar. Las cosas que el día me depara están fuera de mi alcance, no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir con qué actitud voy a enfrentar este día que me dio Dios. Y dice él claramente que su actitud va a ser una actitud de gozo y una actitud de alegría. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende el punto? El punto acá es claro, uno determina su actitud, uno decide con qué actitud encara cada día de su vida. Dios nos da un día más de vida a cada uno de nosotros. Hoy te lo dio a vos. ¿Con qué actitud viviste el día de hoy? Dios es el responsable de hacer lo que vos no podés hacer. Vos no podés crear un día. No podés hacer que salga el sol. No podés hacer que caiga la lluvia. No podés hacer que el día sea bueno o sea malo. O sea, no podés hacer que hoy no te haya pasado ningún problema. No estaba en vos poder decidirlo, ni tampoco estaba en vos decidir que la bendición caiga sobre tu vida como cayó hoy en el día de hoy. Eso fue decisión de Dios. Eso fue voluntad de Dios. Perfecto. Pero lo que sí es tu decisión es tu actitud. Ya sea que el día sea placentero, bendecido, o ya sea que el día sea difícil y luchado, la actitud, tu actitud, es tu respuesta emocional, tu respuesta mental a las circunstancias de la vida, las circunstancias que te tocó vivir hoy. Ahora, piensen por un momento en esto, que estoy diciendo que la actitud es la respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida, pero que se refleja en un estado de ánimo que otros pueden notar. Por eso las personas que te rodean te dicen, che, ¿te pasa algo? O te miran la cara y te dicen, ¿pasó algo? Porque se nota en nuestros gestos, en nuestras actitudes, en nuestra mirada, en los gestos de la cara, en la forma que caminamos, cómo nos sentamos,
si hablamos mucho o no hablamos nada. ¿M? En otras palabras, la actitud, que es una respuesta emocional y mental, se refleja, se ve, se nota. Ahora bien, ¿por qué es importante nuestra actitud? Ya dijimos qué es la actitud y explicamos que es una decisión nuestra. La actitud que vamos a tener cada día de nuestra vida. ¿Qué actitud vamos a tener con respecto a la vida y con lo que la vida nos depara por la gracia y la providencia de Dios? Ahora bien, ¿por qué es importante nuestra actitud? Bueno, tu actitud y la mía es importante porque todos nosotros, vos y yo y todos, somos responsables ante Dios por nuestros actos o nuestras actitudes. Si lo que hacemos, nuestros actos, son el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos, entonces necesitamos vivir con una actitud correcta delante de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos o nos presentemos ante el tribunal de Jesucristo para ser juzgados según lo que hayamos hecho cuando estuvimos en el cuerpo, o sea, vivos, sea bueno o sea malo. Y aquí quiero que tomemos conciencia de que ese día va a llegar. Yo no sé cuándo. Hay dos maneras que ese día va a llegar. Primero, puede ser que te mueras pronto. No es un deseo, simplemente es un dato de la realidad posible. Y tengas que presentarte delante del Señor, vas a ser juzgado. Vas a ser juzgada por tus actos, o sea, por tus actitudes. Y por lo que hiciste, y por tus pensamientos, y por tus obras. En definitiva, tus actitudes, tus actos. Entonces, qué importante son nuestras actitudes en la vida, porque eso tiene consecuencias eternas, tiene consecuencias para mi destino eterno. O puede que todavía me quede muchos años de vida y el Señor venga en su segunda venida y nos lleve a los creyentes a su presencia. O mejor dicho, nosotros vayamos al encuentro de Él en su segunda venida. Vamos igual de todas maneras, todos los creyentes, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuenta de nuestros actos, de nuestras actitudes, de cómo vivimos nuestras vidas, de lo que hicimos con nuestras vidas y cómo lo hicimos, con qué actitud vivimos nuestras vidas, con qué actitud adoramos al Señor, con qué actitud le servimos, si es que le servimos, deberíamos servirle, deberíamos tener la actitud de servirle, porque Dios espera que tengamos una actitud de servicio. Bueno, todas estas cosas, que todas nuestras actitudes van a ser juzgadas, y eso va a determinar para nosotros un destino en la eternidad. Así de importante es nuestra actitud. Ahora, no solamente la actitud es importante pensando en la eternidad, pensando en el destino eterno, pensando en ese día donde vamos a ser juzgados todos nosotros por el Señor Jesucristo y vamos a tener que dar cuenta por nuestras actitudes, sino que también nuestras actitudes tienen un impacto en la manera en cómo nos va en la vida presente. Miren lo que dice el Salmo 1, un hermoso salmo. Espero que lo conozcas un poco, pero bueno, yo voy a leer los primeros, los primeros tres versículos. En el Salmo 1, versículo 1 al 3, dice, dichoso el hombre o la persona, o sea, la mujer, dichosa la persona que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burlones, de los que le sacan el cuero a todo el mundo. Mas le agrada la ley del Señor,
medita en la ley del Señor de noche y de día. Acá vemos dos actitudes diferentes. Vemos que aquella persona que tiene la actitud de no participar del pecado ajeno, no es que se esconde en un frasco para evitar estar en contacto con los pecadores, porque eso es imposible. Porque todo, primero porque todos somos pecadores, todos vivimos con pecadores en nuestra casa viven con otro pecador que somos nosotros, y en el mundo está lleno de pecadores, obviamente. No está hablando de que se esconde en un frasco para no juntarse con ningún pecador. Lo que está hablando es que no va a las reuniones de esta clase de gente que le gusta vivir la vida loca y hacer de su vida una completa ofensa a Dios. No, no sigue el camino de los pecadores, no se sienta en la mesa con lo que les gusta criticar a todo el mundo, porque su actitud es contraria a esto. En cambio, su placer, a él le agrada la ley de Dios, la palabra de Dios, y medita en la palabra de Dios. Él prefiere, él decide, él tiene otra actitud. ¿Cuál es el resultado? Es como esa persona, te da un ejemplo con una metáfora, es como un árbol que está plantado junto al río. Viste, no se seca nunca un árbol plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo. Es un árbol que es fructífero. Así es la persona que tiene esta actitud. Y tiene su follaje siempre verde. Sus hojas están siempre verde. Todo lo que esta persona hace le resulta. Entonces, ¿por qué es importante nuestra actitud? ¿Por qué es importante tu actitud? En primer lugar, tu actitud es importante porque un día vas a tener que dar cuentas de tus actitudes delante del tribunal de Cristo. Y eso va a determinar un resultado para vos. Vamos a ser juzgados según cómo hayamos vivido, con qué actitud vivimos en esta tierra. La actitud es importante porque tiene consecuencias en nuestro destino eterno. Pero la actitud también es importante porque determina los resultados en mi vida presente. El Salmo 1, mejor dicho, del versículo 1 al 3, dice que esta persona que tuvo esta actitud correcta, una actitud que a Dios le agrada, bueno, su vida era una vida a la que todo le resultaba. ¿Y quién no quiere tener esa clase de vida? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, si querés amar la vida y ver días buenos, cosa que todos queremos, bueno, apartá tu boca de estar hablando lo que no tenés que hablar, no andes peleando con la gente, busca la paz, seguila y da unos consejos más de qué actitud cristiana tenés que tener en la vida. ¿Se entiende el punto? O sea, las cosas que nos ocurren en la vida, muchas de esas cosas que nos ocurren en la vida, son el resultado de la actitud que hemos tenido, quizás ayer, la semana pasada, el mes pasado o el año pasado, en ciertas circunstancias. Obviamente que hay cosas que nos ocurren en la vida que están fuera de nuestro alcance, que escapan a nuestra responsabilidad, que nosotros no podemos cambiar. ¿No? Te viene una enfermedad incurable, bueno, te tocó el coronavirus, bueno, no sé, cualquier cosa como estas cosas que ocurren en la vida, un accidente, son cosas que escapan, vos no sabés si al doblar la esquina te atropelló la moto. No estoy hoy calamitoso, pero estoy buscando ejemplos para tratar de entender de que hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que no podemos manejar, pero sí lo que podemos manejar y que está dentro de nuestro alcance son nuestras actitudes ante las cosas que nos ocurren en la vida. Y así como es importante y es vital que tengas convicciones cristianas firmes, claras, sanas, o sea, bíblicas, ¿m? También así de importante es que tengas actitudes cristianas, porque si no la vida cristiana no va a funcionar, no te va a funcionar. Entonces, es importante tu actitud, tiene consecuencias en tu destino eterno y tiene consecuencias también en tu vida presente. Ahora, ¿qué es lo que afecta nuestra actitud?
¿Qué es lo que determina la actitud? No sé si la palabra correcta sería determina. ¿Cuáles son las cosas que han influenciado sobre nuestras vidas para que nosotros tengamos las actitudes que tenemos? Bueno, todo lo que uno ha vivido en su vida, sea mucho, sea poco, pueden, puede afectar nuestras actitudes. O sea, el entorno familiar donde crecimos es una influencia muy poderosa sobre nuestras vidas y de hecho eh, tienen una fuerza de presionar para que nosotros tengamos actitudes, copiemos actitudes de nuestro entorno familiar. No es raro que una pareja que recién se casa, en una discusión, ella le diga a él, vos sos igual que tu viejo. ¿Para qué? Porque para el otro es como el peor insulto que le puedan haber dicho, ¿no? Vos sos igual que tu viejo. Y si bien eso es un golpe bajo, eso no se hace, para los matrimonios que me están escuchando, eso no se hace en una discusión matrimonial, porque los padres no tienen nada que ver en nuestras discusiones matrimoniales y decirle al otro que es igual que su papá o igual que su mamá es un golpe bajo, no se hace. Pero por otro lado, hay hubo alguna actitud que tu cónyuge, si sos casado o casada, que tu cónyuge te vio y dice, igual que mi suegro, igual que mi suegra. O sea, traemos en nuestras vidas la influencia poderosa de nuestra crianza. El lugar donde uno nació puede también afectar nuestras actitudes. Hasta el trabajo que hacemos, nuestra labor profesional, laboral, también puede afectar nuestras actitudes. Las personas con las que me rodeo. Salmo 1, como leímos recién. Este fulano del Salmo 1, él decidió no juntarse con ciertas personas porque iba a terminar siendo igual que ellos, teniendo las mismas actitudes que ellos tenían, y él no quería eso para su vida porque él buscaba que le vaya bien en la vida y no mal. Y las circunstancias que te han tocado vivir también pueden afectar tus actitudes. Ahora, fíjense que yo estoy usando la palabra afectar y me cuidé de usar la palabra determinar. Los cristianos, los creyentes, no somos deterministas o fatalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no creemos en que porque mi papá era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Que porque mi mamá era así, yo voy a ser así. Que porque mi abuela tenía un carácter podrido, yo tengo este carácter y no lo puedo cambiar. Es así, me saltó la tanada o me saltó el gallego que tengo adentro. Y le echamos la culpa, ¿no? Al bisabuelo que bajó del barco y que vino de Italia o que vino de España o que vino de, no sé, de Alemania. Como diciendo, ya fui formado así, ya fui educado así, no lo puedo evitar. Estoy determinado o destinado a ser de esta manera, estas son mis actitudes, esto yo lo aprendí en mi casa y no lo puedo cambiar. Falso, falso. Porque si te dije hace un momento de que vamos a dar cuentas de nuestras actitudes, ¿eso qué significa? Que somos responsables de nuestras actitudes. Porque yo podría decir, ¿por qué voy a ser juzgado por algo que no puedo evitar? ¿Se entiende? Si las actitudes que tengo son producto de cómo me crió mi mamá, mi papá, o mi tío, mi abuela, quien me haya criado, si mis actitudes son el producto del lugar donde nací, del trabajo que hago, de las personas con que me rodeo, o de la circunstancia que me tocó vivir en la vida, ¿qué estoy diciendo? Que yo no soy culpable de mi mala actitud, que yo no soy culpable de mis malos actos. No, no tengo la culpa la pongo en otro lado. ¿Se entiende el punto? Ahora, si no soy culpable de nada, si no soy responsable de mis actitudes, entonces ¿por qué Dios me va a juzgar? ¿Por qué Dios te va a juzgar? ¿Por qué nos está esperando a todos nosotros el tribunal de Cristo si son cosas que no las podemos evitar? Bueno,
El punto es que sí son cosas que la podemos evitar. No voy a negar, incluso voy a afirmar el hecho de que todas estas cosas son una influencia poderosísima que pueden afectar, y de hecho afectan nuestras actitudes, pero no nos obligan a repetirlas. No nos obliga a tener que imitar malas actitudes. Todas estas cosas, sí, son que tenemos la tendencia a reaccionar como mi papá reaccionaba cuando discutía con mi mamá, y sí, la tendencia está, pero ¿estoy obligado a hacerlo? ¿Estoy programado para hacer eso? ¿Estoy destinado para hacer eso? ¿No lo puedo evitar? Sí, puedes evitarlo. No nos olvidemos la gran verdad que el Evangelio de Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros, que todos los que estamos unidos a Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Nosotros creemos esto de todo corazón porque es el mensaje del Evangelio. Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, no por nuestro esfuerzo humano de querer cambiar de vida, sino porque el Espíritu Santo literalmente cambia nuestro corazón de piedra y nos da un nuevo corazón para que vivamos una nueva vida, desde ese mismo momento, cada uno de nosotros fuimos librados, ¿m?, del pecado y de las cadenas que nos ataban, fuimos hechos libres, y ser libres, gente, ser libre significa ser responsable. Una persona libre es responsable de sus actos, responsable de sus pensamientos, responsable de sus actitudes. Ahora, tenemos esta vida nueva, pero la vida anterior, la vida vieja, todavía persiste y lucha por no terminar de morirse. ¿Mm? Y tenemos esa lucha interior todavía dentro de nosotros, y claro que tenemos la tentación de tener malas actitudes, de responder mal, de reaccionar mal, de actuar mal como no corresponde. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos nosotros dar un paso de fe en Dios para librarnos de esto? Bueno, el apóstol Pablo lo dejó muy claro en Filipenses capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 13 al 14, cuando el apóstol Pablo dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Me extiendo para alcanzar aquello para lo cual yo fui llamado por el Señor Jesucristo. La decisión de dejar atrás lo que ya el Señor Jesucristo venció y derrotó en la cruz del Calvario, el pecado dentro de cada uno de nosotros fue derrotado y vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario y nos dio esa victoria a nosotros cuando pusimos nuestra fe en Él. Bueno, esa victoria nos hace ahora libres para que nosotros tomemos la decisión de dejar atrás todo eso, de cambiar esas actitudes negativas y reemplazarlas por actitudes cristianas, perdón. Actitudes negativas, actitudes que son pecaminosas, que son una ofensa a Dios. No solamente son actitudes que ofenden a otros, no solamente son actitudes que molestan a otros, son actitudes también que ofenden a Dios y que no corresponden para alguien que dice que es un seguidor de Cristo. Entonces, dejando ciertamente lo que queda atrás. El apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios, capítulo 4, cuando él dice, despojémonos de la vieja vida y pongámonos como un vestido la nueva vida que es Cristo Jesús. Entonces, el que robaba, no robe más, trabaje ahora, gánese el mango y con lo que gana, supla sus necesidades y comparta con otros que no tienen. El que mentía, bueno, basta, que no mienta más, que hable la verdad, le convenga o no le convenga, bajo presión o no bajo presión, en toda circunstancia, que diga siempre la verdad. ¿Mm?
Y si vas a hablar con alguien, tenés que decirle algo a alguien, bueno, que lo que diga sea para edificación, no palabras hirientes, no palabras que le echan más leña al fuego. No, palabras que van a edificar, palabras que van a buscar una solución. O sea, lo que el apóstol Pablo está explicando ahí en Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante, que nosotros tenemos que llevar adelante este cambio de actitud. Venimos influenciados por pésimas actitudes, venimos influenciados por la mala formación que este mundo nos dio, que en la escuela recibimos, o los malos ejemplos que hemos visto en nuestros amigos, familiares o en nuestra propia casa. También hemos visto cosas buenas, por supuesto, pero no tenemos por qué vivir de esa manera. No tenemos por qué repetir esa misma historia, porque nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús, y ya hemos sido liberados de esa forma de vida. Pero soy yo el que tengo que apropiarme de esta verdad. Soy yo el que tengo que dejar la gritería y hablar mansamente, hablar en un tono cordial. Soy yo el que tengo que dejar de hablar de manera brusca y empezar a hablar para traer solución, edificación, hablar lo bueno y no siempre estar mirando el vaso medio vacío y mirar siempre lo negativo. Tengo que cambiar mi actitud. Tengo que cambiar mi actitud y eso lo hacemos nosotros. Y esto lo quiero dejar bien en claro para todos, gente. Nos tiene que quedar bien en claro. El apóstol Pablo dice, dejen la amargura, dejen la ira, dejen el enojo, no se vayan a dormir con bronca. Y bueno, y dejamos todo esto, pero no es solamente dejar todo esto. Dice Pablo, hagan esto, perdónense unos a otros, sean compasivos entre ustedes, no sean tan duros entre ustedes, sean bondadosos, misericordiosos. No te olvides, no seas tan duro con el otro, no te olvides que sos un pecador. Y perdonalo, porque así Dios te perdonó a vos, o sea, Dios te perdonó a vos por medio de Jesús. Lo mínimo que podés hacer es perdonar a los que te ofenden. Perdoná. ¿Mm? Entonces, esos cambios los hacemos nosotros. Y esas actitudes cristianas tenemos que edificarlas nosotros. Nosotros somos los que edificamos nuestras actitudes. Obviamente, con la ayuda de la palabra de Dios. Ahora yo te comparto la palabra de Dios y nos ayuda. Es por medio del poder del Espíritu Santo. Recurrimos a Él, porque Él es el que cambia el corazón y cambia las vidas. Pero también es mi obediencia, es mi decisión. Decir basta. Si lo que si lo que voy a hablar va a ser para más lío, mejor me callo. ¿Mm? Los cristianos tenemos que aprender a contar hasta 10. Y a veces hay que contar hasta 100. Nosotros no podemos estar poniendo excusas y bueno, pero me provocó. O, ¿qué va a ser? Se me saltó la cadena. O lo que pasa es que yo soy un gringo bravo. No, son excusas. Y son excusas pobres, excusas muy baratas para cubrir con un manto de piedad nuestros pecados, nuestra actitud pecaminosa. El Señor dice, no, no hagas eso. No seas así. Actúa de otra manera. Cambia tu actitud. ¿Y la actitud de quién se supone tenemos que tener? ¿Como la de quién? La actitud como la de quién se supone que tenemos que tener. Bueno, el apóstol Pablo también, recurrimos mucho, ¿no? Al apóstol Pablo, recurrimos mucho porque, a ver, el apóstol Pablo se dedicó gran parte de su ministerio a enseñarle a los creyentes cómo tenían que vivir. Y el apóstol Pablo en Filipenses, una carta que le escribió a los creyentes de Filipos, por eso se llama Filipenses, esta carta en el capítulo 2 es muy interesante que él le habla a los creyentes y le va a poner como ejemplo. El ejemplo que ellos tienen que seguir, la actitud de quien ellos tienen que imitar. Y no le dice que imiten la actitud de sus padres, no le dice que imiten la actitud de sus abuelos, de sus antepasados, no le dice que imiten la actitud de nadie
que ellos puedan conocer o alguien famoso, conocido. No. Él les va a decir estas palabras. En el capítulo 2, versículo 2, dice, entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En otras palabras, tengan una actitud de acordar, de estar juntos, unidos, de consenso, de ponerse de acuerdo. Pónganme alegre con esta actitud. Tengan ustedes esta actitud y me van a hacer feliz a mí. Después dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Cambia esa actitud. Sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores a ustedes mismos. No tengan la actitud egoísta ni de querer impresionar a los demás. Tengan otra actitud. Una actitud de humildad. Una actitud de considerar a los demás como mejores que a vos mismo. Y no te ocupes solamente en tus propias necesidades. Y no andes persiguiendo solo tus propios intereses, sino también preocupate por las necesidades y los intereses de los demás. Cambia tu actitud. Y en el versículo 5 lo deja bien en claro. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y Él es el Señor Jesús, es el ejemplo perfecto para nosotros de cuál es la actitud que tenemos que tener, qué clase de actitud tenemos que tener en la vida. Tener la actitud de Cristo, para explicarlo brevemente, aunque es imposible ser breve con esto, pero no me queda otra porque ya el programa está terminando, es imitar al Señor Jesucristo en su forma de pensar, en su forma de sentir y en su forma de actuar. O sea, cultivar nuestra vida espiritual de tal manera que miremos la vida, que miremos a las personas como si el Señor Jesús las estuviera mirando a través nuestro. O sea, obviamente que todos nos toca a veces tener que soportar a alguna persona difícil, como si nosotros fuéramos fácil, pero para explicarlo lo voy a decir de esta manera. Una persona difícil. Bueno, ¿cómo trataría Jesús a esa persona? Mañana nadie sabe lo que nos depara la vida y nos podemos encontrar con una situación dura, dolorosa. ¿Cómo enfrentó el Señor Jesús los momentos duros de su vida? ¿Cómo enfrentó el Señor Jesús los momentos dolorosos de su vida? ¿Cómo sintió Él? ¿Cómo actuó Él? Es una buena pregunta que nos deberíamos hacer porque se nos dice que tengamos la misma actitud que hubo también en Jesús. Que esa es la actitud que tenemos que tener los creyentes, la actitud del Señor Jesucristo. Tener una mirada de las cosas desde el punto de vista de Él, no desde el punto de vista del pensamiento de otras personas. Por más que sean líderes espirituales o gente famosa o gente eh, que viralizan sus videos en las redes sociales y que tienen mucha influencia sobre las personas, no tenemos que pensar como ellos. Tampoco tenemos que pensar como piensa la mayoría. ¿Por qué? Hay que pensar como piensa la mayoría, sentir como todos sienten y actuar como todos actúan. No somos una manada, somos un rebaño que tenemos un pastor a quien seguimos y ese pastor es Jesús, el Señor. Entonces nosotros que seguimos a Jesús, ante las situaciones de la vida, lo seguimos a Él también. Pensando como Él, sintiendo como Él, actuando como Él. Obviamente, mientras intentamos hacer esto, cometemos errores, nos equivocamos y pecamos, porque de eso todavía estamos hechos de carne, una carne que es débil, pero estamos cultivando, estamos, mejor dicho, edificando estas actitudes en nuestras vidas, estamos edificando
una forma de pensar como la de Cristo, moldeada por la palabra de Dios, obviamente, una forma de sentir, un mismo sentir, como dice el apóstol Pablo en la Biblia que tenemos la mayoría de nosotros, dice tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que hubo también en él, en el Señor. Esa palabra sentir se traduce actitud en el texto original. Se traduce actitud. El mismo sentir del Señor Jesús ante las circunstancias de la vida. Y eso va a demandar también que uno pase tiempo con el Señor. Pasar tiempo con Él. Tiempo en oración, tiempo en adoración, o tiempo en silencio, en su presencia, pensando y meditando en Él. Estando con Él, compartiendo tiempo con Él, nos vamos también afectando, somos influenciados por Él. Así como las personas que te rodean llegan a ser una influencia en tu vida, cuando uno pasa tiempo con el Señor Jesús, también es influenciado por Él, para empezar a sentir como Él siente. Y eso tiene como consecuencia el que podamos tener actitudes o actuar como Él actuó y actúa, como Él actuó en su vida terrenal y como sigue actuando. Porque es lo que se espera de nosotros, que cada creyente sea un ejemplo de la vida del Señor Jesucristo, un representante de Cristo en esta tierra, en este mundo. Y eso, la verdad que es una responsabilidad también, ¿no? Media grave, pesada, porque se supone que en mi casa, en medio de mi familia, yo tengo que ser un representante del Señor Jesús, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. ¿Difícil o muy grande el desafío? Por supuesto. ¿Imposible? No, porque se nos dice que tengamos la misma actitud. Se nos dice y contamos con la ayuda del Señor para poder alcanzarlo, para poder lograrlo. Sí es importante entonces tu actitud. Sí es importante. Va a tener resultados en tu destino eterno y también va a tener resultados, tu buena o mala actitud en la vida, también va a tener resultados en tu vida presente. Tus actitudes están afectadas, influenciadas por un montón de factores, pero vos sos el dueño de tus actitudes, sos el dueño de tus decisiones, vos decidís cómo reaccionar, cómo actuar, cómo responder. Es tu decisión. Y el modelo que tenemos que seguir es el modelo del Señor Jesús, es a Cristo. Déjame dejarte una tarea práctica para esta semana, un pequeño desafío para esta semana que está terminando hasta el viernes que viene, o un desafío para el fin de, si te queda mejor. El desafío para vos y para mí es que comencemos a edificar actitudes espirituales como la del Señor Jesús. ¿Cómo se hace esto? Primero, identifica en qué área de tu vida no sos como Cristo. Vos sabés en qué área de tu vida no estás actuando como actuaría el Señor Jesús. Y si no sabés, preguntale. Podés preguntarle al Señor, como hizo David en el Salmo 139. Señor, muéstrame, dijo David, si hay dentro de mí una actitud que no te agrada. Muéstramela. Porque claro, a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos una actitud pésima. No es como, tenemos puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos, y hay cosas de las que nosotros no somos conscientes. Bueno, le puedes preguntar al Señor para que el Señor te muestre cuál es esa actitud que tenés que cambiar. Porque no es una actitud como la de Cristo. O si no, puedes preguntarle a la persona que vive con vos. Esa persona con gusto, si vos le preguntás con sinceridad, esa persona con gusto te puede dar no solamente una actitud, sino una lista de actitudes que están mal en tu vida. Yo sé que parece como que fuera más fácil preguntarle al Señor que preguntarle a la persona que vive conmigo, ¿no? Pero también es un buen ejercicio, porque quizás vos no te das cuenta de que tenés una actitud pésima, mala actitud, y eso trae problemas.
Y la persona que vive con vos o las personas que viven con vos claramente se dan cuenta. Si le preguntas, ellos te van a decir. No como un reproche o un juicio, no lo tomes así, pero para que ayudarte a qué, al primer paso, identificar qué actitud tenés que cambiar, porque si no identificas qué actitud tenés que cambiar, no podés cambiarla. Y fíjate que te estoy diciendo qué actitud, no qué actitudes, porque no se puede cambiar todas las actitudes de un día para otro. Comenzá con una actitud. Comenzá con una actitud. Esa actitud que vos sabés que está mal, que tenés que cambiar, o que, si te animás, preguntás, te van a decir, trabaja en eso. Obviamente, hace falta humildad para esto, pero es justamente la actitud que dice el apóstol Pablo que tenemos que tener los creyentes. Con humildad pedirle al Señor que nos muestre la actitud que tenemos que cambiar, o con humildad pedirle a los que viven conmigo, a los que viven con vos, que ellos nos digan qué actitud tenemos que cambiar. Tercero, pedirle perdón al Señor, porque tu mala actitud ofende al Señor. Los creyentes deberíamos ser las personas con la mejor actitud en la vida. Y no porque nos va todo bien todo el tiempo, no. Deberíamos ser las personas con mejor actitud en la vida por lo que hemos recibido, que es impagable. El regalo de la vida eterna, de la salvación de nuestros pecados y el regalo de una vida con propósito, debería alcanzar, y tiene que alcanzar, para que vivamos nuestra vida con la actitud del salmista. Este es el día que hizo el Señor. Podemos decir, esta es la vida que me dio el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Cada vez que tenemos malas actitudes, ofendemos al Señor. Bueno, tercer paso, pedile perdón. Pedile perdón. Y en cuarto lugar, cuarto paso, busca en la palabra cuáles son los textos bíblicos que te enseñan cómo tenés que pensar, cómo tenés que sentir y cómo tenés que vivir para ser como Cristo. Las cartas del apóstol Pablo o también la carta de Santiago. Te la recomiendo, la carta de Santiago. O la primera carta de Pedro. Te la súper recomiendo. Y la carta de Pablo, especialmente Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas tres cartas. Efesios, Filipenses y Colosenses. Te las recomiendo. Porque ahí hay claras instrucciones del apóstol Pablo, donde nos enseña cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que sentir y cómo tenemos que actuar, qué actitudes tenemos que tener para ser como Cristo. Así que bueno, te dejé tarea para la semana. Este mensaje que acabas de escuchar será un éxito solamente si pones en práctica lo que aprendiste. La bendición no está en escuchar la palabra. La bendición de Dios se manifiesta cuando ponemos en práctica la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos, después que se maravillaban de lo que él enseñaba, Jesús les dijo, felices son no solamente porque saben esto, sino porque van y lo viven y lo aplican a sus propias vidas. Entonces ahí sí van a conocer lo que es la verdadera felicidad. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Gracias por compartir conmigo este tiempo en este programa Parque Jurásico. Salimos de lunes a viernes, sino todos los viernes a las 20 horas y se terminó. Lo que tenía para compartir ya lo he compartido y si este mensaje te fue útil y sabes que tus contactos necesitan escuchar un mensaje como este, bueno, compartí este video, este audio, mejor dicho, con ellos y va a ser también una manera de poder contribuir para ayudar a muchos más que cambien su actitud y experimenten la bendición del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, gracias por estar de ese lado. Hasta nuestro próximo encuentro el día viernes que viene. Chau y que Dios los bendiga mucho.